Ah, Placer, es un placer encontrarnos juntos en torno a la palabra del Señor. Bueno, vamos a entrar de lleno en nuestro tema. Y hermana Dorcas, ¿podríamos compartir pantalla? sí, definitivamente. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Bueno, muy bien. Ustedes tuvieron un título, aquí coloqué uno parecido, pero básicamente vamos a hablar de las 10 vírgenes. Si les preguntara y les dijera que levanten la mano, yo supongo que no hay ni uno solo de ustedes que no haya escuchado por lo menos un sermón, así tenga un tiempo de ser adventista muy reciente. Sin embargo, no dudo que sin excepción todos han escuchado, y no uno, no sé cuántos sermones o estudios sobre las 10 vírgenes. Así es que espero que vamos a ir sobre terreno conocido. Como dijera el apóstol Pablo, hablo con los que conocen la ley. Y es una bendición hablar con quienes conocen la ley, bueno, con los que no la conocen también para exponerla, pero con quienes conocen la ley podemos ir más profundo en algunos aspectos que en sus estadios o pasos iniciales, pues no se puede con quienes todavía no están familiarizados con la palabra. Como ustedes recuerdan, está registrado en Mateo 25, 1 al 13, y espero que tengan sus Biblias. Me gusta que podamos leer del texto bíblico directo. Así es de que vamos a leer exactamente, porque va a ser nuestro estudio estas tres eh, oportunidades de esta semana. Entonces leamos el texto completo. San Mateo 25, 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos o vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Perdón. Mas las prudentes respondieron diciendo: No, no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Id más bien a las que venden y comprad para vosotras. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien. El texto que leímos empieza con una palabra que es copulativa. Entonces. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, tenemos que saber de qué se viene hablando, porque esto es algo que pertenece a algo que ya se dijo. Todos saben muy bien, y repito, aquí vamos a estar en repaso en muchos aspectos, que lo que conocemos como el sermón profético, en muchas ocasiones apenas pensamos en Mateo 24, pero, ustedes saben, es el mismo sermón, Mateo 24 y Mateo 25. Mateo 25 es la segunda parte del sermón que Jesús
le predicó a 4 discípulos, ustedes saben, a Pedro, Santiago, Juan y Andrés. La pregunta la habían hecho allá saliendo de Jerusalén y estando en el Monte de los Olivos, entonces ahora con 4 discípulos, el Señor les responde una pregunta más concreta que ellos hicieron después de admirarse con los edificios del templo. Muy bien, entonces, quiere decir que esta parábola es para el tiempo final. Y para poder entender bien exactamente ese detalle, pues he creído prudente que miremos otras parábolas que también dividen la humanidad en algunos segmentos, que las tenemos también, por supuesto, en la palabra. Entonces, por ejemplo, en Mateo 24 tenemos la comparación o la parábola de las ovejas y los cabritos, ¿verdad? Mateo 24, versículos 31, eh, versículos 31 en adelante. Entonces nos dice que en el día final, perdón, corrijo, Mateo 25. En San Mateo 25 y el versículo 31, justamente donde está la parábola de las 10 vírgenes, el Señor también entregó la parábola de las ovejas y los cabritos. Y en el orden en que debe tenerse en cuenta. Veamos el versículo 31, Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Así es de que ovejas y cabritos. Muy bien. Tenemos otra parábola que también divide la gente, por así decirlo. ¿Cuál? Mateo 13. Mateo 13 nos habla del trigo y la cizaña. Y la que estamos estudiando básicamente, parábola de las 10 vírgenes, las divide entre prudentes y fatuas. Ahora, estas parábolas tienen sus características particulares y, entre otras cosas, es para aplicarlas en tiempos diferentes. A ver, ovejas y los cabritos. ¿Para cuándo se aplica esa parábola estrictamente, para ser exactos? ¿Se puede aplicar hoy esa parábola? Bueno, alguien podría hacer injertos y decir, sí, ovejas y cabritos. Y podríamos hacer un injerto, como estoy diciendo, pero en la palabra de Dios no hay injertos de esa naturaleza, porque nos dice que ovejas y cabritos es para cuando habrá solamente 2 clases de personas en las cuales se va a dividir toda la humanidad. ¿Mm? Y el trigo y la cizaña corresponde a otro aspecto. Vamos a avanzar para verlo mejor. Ovejas y cabritos. Bueno, ya leímos el texto bíblico. Mateo 25, 31 al 33. Ahora nos dice el desato a la gente, es página 592. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará los unos de los otros. Así presentó Cristo a sus discípulos en el monte de los Olivas la escena del gran día del juicio. Explicó que su decisión girará en derredor de un punto. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan solo 2 clases. Muy bien. Pregunto, hermanos, ¿cuántas clases hay hoy en el mundo? Hablando desde el punto de vista espiritual y en esa división que hace la palabra, ¿cuántas clases de personas hay hoy en el mundo? ¿Hay 2, hay 3, hay 5, hay 10? ¿Cuántas hay? No sé si ustedes recuerdan. Bueno, vamos a la palabra. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 nos habla, y vamos a mirar el texto, ese capítulo
que de manera especial habla del bautismo, nos dice lo siguiente. A ver, es por ahí el versículo... el versículo de Romanos capítulo 6, donde nos habla del... están mirando el 8, disculpen. Romanos capítulo 6 y el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántas personas presenta Romanos 6:14? ¿O cuántos grupos? Dos. Pero cuando ustedes van al capítulo 7, en el versículo, en el versículo 9 nos dice, y antes yo vivía sin ley. O sea, hay tres grupos de personas hoy, toda la humanidad. Nosotros los adventistas del séptimo día, pues se supone que nosotros estamos o bajo la ley o bajo la gracia. El mundo cristiano está o bajo la ley o bajo la gracia. Pero el mundo pagano anda sin ley. Anda sin ley. Entonces, hay esas tres clases. Hoy, bajo la ley, bajo la gracia y sin ley. Por supuesto, hermanos, los que estamos aquí reunidos y como adventistas del séptimo día, todos deberíamos estar bajo la gracia, no bajo la ley. Cuidado, no estoy hablando en los términos como el cristianismo regular habla, y porque ellos dicen que estar bajo la ley es obedecerla, cuando es todo lo contrario. El que obedece la ley está bajo la gracia, el que no la obedece está bajo la ley. Pero bueno, no es el tema. Muy bien. Entonces, lo que queremos destacar es, las ovejas y los cabritos no es para aplicarla hoy, no, es para el día final. Por eso está en Mateo 25 y está incluso después de la parábola de las 10 vírgenes, porque se trata de cuando haya el juicio final, donde se reúnen todas las naciones, como estamos leyendo. Muy bien, avancemos. Ahora, el trigo y la cizaña. San Mateo 13:24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, etcétera. Y luego dice que mientras los hombres dormían, vino un enemigo y sembró cizaña, etcétera. Ahora, avanzando, nos dice la inspiración, Palabras de vida del Gran Maestro, página 49. El campo, dijo Jesús, es el mundo. Ajá, bueno, un momento, sigamos leyendo. Pero debemos entender que eso significa la iglesia de Cristo en el mundo. Ya. Entonces, la parábola del trigo y la cizaña es una parábola para aplicarla a la iglesia de Cristo en el mundo. No es para aplicarla que la iglesia es el trigo y los paganos que están sin ley son la cizaña. No. Esta parábola es para la iglesia, nos dice aquí la inspiración. La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, su obra para la salvación de los hombres, y esa obra se realiza por medio de la iglesia. Y bueno, creo que todos debemos entender qué es iglesia exactamente. Muy bien. Ahora, como dije hace un momento, alguien podría hacer injertos y decir, bueno, en la iglesia hay ovejas y cabritos. Sí, podría hacer ese injerto, pero es mejor que nos ajustemos a la palabra y vayamos sencillamente a cómo la presenta. Y ya vamos a llevar algunas sorpresas en relación porque hay dos parábolas que se aplican a la iglesia. Ya vimos una, trigo y la cizaña. Ahora nos entramos ahora sí a nuestro tema central. Muy bien. Mientras Cristo, y están leyendo, ¿verdad? No vengo aquí si están viendo la pantalla, ¿están leyendo? Sí, podemos ver. ¿Cómo? Se ve, pastor.
Se ve Bueno, la bien. señal se demora un poquito. Bueno, perfecto. Muy bien. Se nos demora la señal entre que yo hable y escuche la respuesta, pero bueno, quería tener certeza de que estamos bien. Mientras Cristo estaba sentado mirando al grupo que esperaba al esposo, contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Las dos clases de personas que esperaban representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se la llama vírgenes porque profesan una fe pura. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida. La parábola de las prudentes y las fatuas es para aplicarla en el tiempo final, no es para aplicarla en toda la historia. No. Ah, bueno, que Caín era prudente y Abel, perdón, que Caín era fatuo y Abel prudente. Bueno, ese es un injerto. Y no necesitamos hacer esos injertos, porque para Caín y Abel hay otra parábola, para Elías y los sacerdotes y el pueblo apóstata de su tiempo, el pueblo de Israel, hay otra parábola, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, allá a la orilla del Sinaí, las 11 tribus apóstatas y los fieles de la tribu de Leví, hay otra parábola distinta a esta, porque esta parábola es para el tiempo final. Por eso nuestro título colocamos en esta presentación las 10 vírgenes en el día de la expiación. ¿Está bien? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Así es de que aquí vamos a preguntar, y ya lo mencionamos, el segmento de la humanidad que representa esta parábola es la iglesia también. Ahora, la relevancia, y como ya vimos en el título, pero lo vamos a confirmar con la inspiración, Conflicto de los Siglos, página 391, donde nos dice la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la cual se habla en Daniel 8:14. La venida del Hijo del Hombre donde está el anciano de días, tal como se la presenta en Daniel 7:13. Y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, eso es en el capítulo 3, son descripciones del mismo evento. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Sigamos leyendo. Y eso también está representado por la venida del novio a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes según Mateo 25. Cuando leemos el conflicto de los siglos, hay otra alusión al mismo evento. Aquí hay 4. A ver, nos dice Daniel 8:14, una. 2, Daniel 7:13. La venida del Señor a su templo predicha por Malaquías, eso está en Malaquías capítulo 3. Y la venida del, bueno, Malaquías, y la parábola de las 10 vírgenes, 4. Pero un poco más atrás, dice el conflicto de los siglos, el mensaje del primer ángel. 5 alusiones al mismo evento, en el mismo tiempo, para entonces mostrar la trascendencia, como por así decirlo, Dios está, y permítame usar esta terminología, Dios está muy preocupado para que podamos entender bien estos asuntos. Les pregunto, ¿cuántas veces tiene que repetir el Señor una cosa para que sea verdad? Una sola vez. Bueno, ¿y por qué cuando la repite 2, por qué será? Y cuando la repite 3, y cuando la repite por lo menos 5 veces, se cumple lo que hablado muchas veces y de muchas maneras. Hebreos 1:1, quiero decir. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, preocupado para que entendamos algo. Si no lo entendemos correctamente, corremos entonces serio peligro de no alcanzar muy especial de nuestro estudio. Muy bien. Ahora, resulta que esta parábola
Esta parábola tiene dos cumplimientos, uno al comienzo y otro al final del día de la expiación. Y aquí está la cita inspirada que nos dice las dos cosas. En primer lugar, dice la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, ilustra también lo que experimentaron los adventistas. Está hablando de 1844, del verano de 1844. Ustedes pueden confirmar eso en el conflicto de los siglos. Cumplimiento. Ahora, nos sigue diciendo el conflicto de los siglos, después habló de dos clases de siervos que esperarían su aparecimiento. El capítulo 25 empieza con las palabras, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí se presenta a la iglesia que vive en los últimos días la misma enseñanza de que se habla al fin del capítulo 24. Y comprobemos esto con la cita de la Review Herald, 19 de agosto de 1890. He sido remitida a menudo a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran sabias y 5 insensatas. Esta parábola se ha cumplido. El mago está escribiendo en 1890. ¿Se ha cumplido? ¿Cuándo? Y ya leímos la cita anterior. Esta parábola se ha cumplido y se cumplirá a la misma letra, por semejante al mensaje del tercer ángel, que ha sido cumplido y continuará siendo verdad presente hasta el cierre del tiempo. Oh, interesantísimo. Y déjenme, hermanos, aquí hacer una salvedad. Nótese, esta parábola se ha cumplido y se cumplirá a la misma letra. A ver, ustedes y yo hemos escuchado y de hecho con frecuencia oímos que hay diversas interpretaciones proféticas de lo que pasó por allá atrás y entonces tomamos citas de la hermana White que dice la historia. Eclesiastés, ustedes saben, la Biblia lo dice muy contundentemente y la sierva del Señor también. Pero el diablo ha explotado esto y hay un problema serio. Como esa frase, la historia se repetirá, entonces a veces y muchos intérpretes proféticos que tienen su propia exégesis y hermenéutica, entonces les parece que cualquier pedazo bíblico se vuelve a repetir de una manera como ellos están pensando. Y para apoyar interpretaciones fantásticas, interpretaciones subjetivas, entonces la apoyan diciendo la historia se repetirá. Pero yo les planteo y les hago una pregunta. ¿Cuál historia es la que se repite? Pregunto. Apocalipsis 12, que es una síntesis de todo el gran conflicto porque nos presenta desde la batalla en el cielo con la tercera parte que arrastraba el dragón, etc. O sea que ahí presenta lo que pasó en el cielo, en la lucha entre Miguel y el dragón y sus ángeles. ¿Eso es historia o no es historia? Claro que es historia. Pregunto, ¿se va a repetir eso? ¿Se va a repetir eso? Se va a repetir Daniel capítulo 2 y van a volver los imperios, van a volver 4 imperios principales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Eso se va a repetir. ¿Eso es historia? Y la hermana White dice, ¿la historia se repetirá? Ah, que no se repite. Bueno, hermanos, yo no sé ustedes qué medida tengan para poder saber eso. Yo desde hace muchos años tengo algo demasiado sencillo para saber qué se repite y qué no se repite. Demasiado sencillo. Lo que la profeta dijo que se repite, eso es lo que se repite. Yo no estoy autorizado para tomar esa expresión y poner a repetir por allá que va a haber un Nabucodonosor que va a volver a comer pasto 7 años. No,
No estoy autorizado para yo poner a repetir las cosas que me parecen y que de pronto van a impresionar a la gente y va a causar un sensacionalismo. Entonces, aquí estamos sobre terreno seguro porque es la inspiración la que nos está diciendo, esta parábola se ha cumplido. Ah, bueno. Así de que estamos en terreno seguro, hermanos. No estamos aquí en especulaciones que nos parece que esto como ya se cumplió, pero como que de pronto se vuelve a cumplir. No, estamos en terreno seguro. La inspiración nos dice, esto se repite. Entonces, aquí no hay lugar a ninguna duda. Muy bien. Espero que eso quede bien, bien claro. Un cumplimiento entonces histórico en 1844 y un cumplimiento escatológico ahora mismo en este nuestro tiempo de la última generación. Muy bien. Pregunta, ¿para qué dos parábolas para la misma iglesia? ¿No sería suficiente con una? Porque recuerden, ¿cuáles las dos parábolas son para la iglesia? Trigo y cizaña y fatuas y prudentes, las 10 vírgenes. Dos. ¿Para qué? Veamos. Hay diferencias entre estas dos parábolas. Hay diferencias en el tiempo, en esencia y en el número. Expliquemos cada una de ellas. El tiempo, ya lo explicamos. Cristo contó la historia de las 10 vírgenes para ilustrar con este suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Cuando Jesús dio las parábolas, no dijo el reino, por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña. ¿Notan ustedes cómo empieza? El reino de los cielos es semejante. Jesús no dijo el reino de los cielos será semejante allá en el tiempo del fin. No, es semejante. El reino de los cielos es semejante a la parábola del trigo y la cizaña que ha funcionado desde Caín y Abel. Oh, desde Caín y Abel tenemos trigo y cizaña en la iglesia. Y esa parábola del trigo y la cizaña corre a través de toda la historia. Pero esta, como estamos destacando, es para el tiempo del fin. Entonces, por eso hay dos parábolas para la misma iglesia, pero teniendo en cuenta unas diferencias que necesitamos conocer de manera profunda. Muy bien. Ahora, en esencia, ya veremos. En esencia, porque resulta que, bueno, antes de eso, la pregunta que acaba de aparecer en pantalla. ¿Cómo se llama la iglesia que tiene la verdad teórica en el tiempo del fin? ¿Cómo se llama? Ustedes recuerdan, hay diferentes congregaciones que cada una tiene algo de verdad. Pero ¿en dónde están aglutinadas todas las verdades? Por la gran bondad de Dios. ¿Cómo se llama esa iglesia? Todos lo sabemos. Y estamos ahí por la misericordia divina. Adventista del séptimo día. Muy bien. Así es de que la parábola de las 10 vírgenes es para aplicar a la iglesia adventista del séptimo día. Bien, seguimos. Esencia. Y aquí creo que con esto se nos va a ir el tiempo hoy, pero como el estudio seguimos. Leo de palabras de vida del gran maestro y aquí tengo el libro, ustedes lo pueden leer ahí en la pantalla. Hablando de las vírgenes fatuas, nos dice la clase representada por las vírgenes fatuas. Ahora, antes de eso, permítanme hacer una salvedad. Ya dijimos que la parábola del trigo y la cizaña corre a través de la historia. Esa no se acaba en este tiempo final, esa sigue funcionando. Sigue funcionando junto con la parábola de las 10 vírgenes en este tiempo final. No es que, bueno, la parábola del trigo y la cizaña terminó allá para 1844 y ahora empezó a funcionar la parábola de las 10 vírgenes. No. La parábola del trigo y la cizaña corre paralela todo el tiempo, solo que en 1844 se le agrega otra parábola de iglesia a ese mismo conjunto para la diferenciación que vamos a ver.
Hablando entonces de esta parábola, nos dice que la clase representada por las vírgenes, y ahí hay unos puntos suspensivos, no coloqué la palabra, no sé cuántos de ustedes conocen este detalle, pero los que no los conozcan me gustaría hacer una pregunta, y esa palabra no la coloqué. Dice, la clase representada por las vírgenes, ahí puede ser fatuas o prudentes, una de las dos. Ese grupo, dice, no está formado de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. Si usted no ha leído esto antes, fatuas o prudentes, porque fíjese, ese grupo que está hablando ahí no son hipócritas, respetan la verdad, la defienden y son atraídos por los que la creen. El que no ha leído ahí, automáticamente dice, esas son las prudentes. Bueno, vamos ahora a leer completo la palabrita que falta, a ver este grupo a quienes describe. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos por aquellos que la creen. Tremendo, interesantísimo. Las fatuas no son hipócritas, respetan la verdad, la han defendido y les gusta escuchar a la gente que predica la verdad. Eso dice ahí. Ahora, hermanos, por favor, concéntrense en lo que vamos a ver. Bueno, vamos a avanzar un poquito aquí con otra cosa. Un adventista que, supongamos, y bueno, ustedes van a ver que esto que estoy diciendo, supongamos, pues es una amabilidad porque eso son realidades. Pero hablemos de un adventista que es hipócrita, que no se compromete con una extensa obra de reforma. Bueno, aquí voy a parar y a retroceder porque para que entendamos esto, tenemos que mirar la diapositiva que salté. Aquí hay un punto importante que debemos entender para el punto que queremos destacar de manera especial. ¿Cuántas vírgenes, de acuerdo a la parábola, salieron a recibir al esposo? ¿Cómo me gustaría escuchar respuesta? ¿Cuántas salieron a recibir al esposo? ¿Alguno se atreve a decir la respuesta? La Biblia es clara. ¿Cuántas? Todas. Todas las 10. Ahora, ¿en qué consiste la salida para recibir al esposo? Este punto es importantísimo. Y debe ser la inspiración la que nos responda. Porque hablando de el cumplimiento histórico que se vuelve a cumplir al pie de la letra, recuerden que leímos eso. Entonces, al pie de la letra, entonces tiene que ser lo mismo. Hablando del cumplimiento histórico, página 444 del conflicto de los siglos nos dice, la extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida correspondía a la salida de las vírgenes. Por favor, respóndame. Entonces, las 10 vírgenes es gente que se compromete en la obra de ¿qué? De reforma. Es gente que... ahora aclaremos. Esa palabrita reforma frente a eso, lamentablemente, por razón de cómo se le ha permitido al enemigo obrar dentro de nosotros, esa palabrita reforma a muchos los espanta terriblemente y les salen corriendo. Y la confunden con una institución que se llama la reforma. Una institución que, bueno, les gustó el nombre y se pusieron de la reforma, ¿verdad?
porque con todo el respeto, el nombre eclesiástico de otra institución paralela se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Pero el verdadero movimiento de reforma, el verdadero, el auténtico, todavía no ha aparecido, porque no se trata de una institución, se trata de una condición. Y en 1888, cuando el Señor quiso empezar el verdadero movimiento de reforma a través del mensaje de la justicia de Cristo, 10 años después la hermana White dijo, Cristo ya habría venido si se hubiera recibido el mensaje. Entonces, cuando arranca el verdadero movimiento de reforma, resultado del reavivamiento, y como vamos a ver que esto tiene que ser cuanto antes, entonces la predicación del Evangelio será una cuestión sumamente rápida y entonces vendrá el fin. Con todo el respeto, nuestros hermanos que se llaman Movimiento de Reforma tienen más de 100 años. Entonces, ahí hay un problema, pero bueno, esto es solo para tener claros los conceptos. A ver, no nos perdamos de la línea. Entonces, ¿cuántas vírgenes le salieron a recibir al esposo? 10. ¿En qué consiste la salida para recibir al esposo de acuerdo a la inspiración? Porque aquí podemos cada uno opinar, pero la inspiración nos dice la extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida correspondía a la salida de las vírgenes. Esa obra de reforma espiritual que hubo allá debe ser la misma que debe hoy aquí, y esa reforma espiritual incluye todos los hábitos de vida que proclamamos. Pregunto, ¿dentro de esa obra de reforma está la reforma pro salud actual? ¿Sí? ¿Está la reforma en el vestido? ¿Está el plan serio para salir y vivir en el campo? Claro, eso corresponde a la salida de las vírgenes, ¿correcto? Quienes se colocan en eso, déjenme decirles, ojalá en algún futuro repasemos juntos, bueno, ustedes lo deben saber, el asunto del zarandeo. Trilla y zarandeo solamente será para un segmento en la iglesia, ya lo vamos a ver en este momento con algún detalle solamente. Ahora, teniendo eso en mente, ahora sí vamos a ver, porque estamos tratando de mostrar la diferencia entre el número que constituye la parábola de 10 vírgenes con el número que constituye el trigo y la cizaña. Porque el trigo y la cizaña es una parábola para la iglesia, pero aquí ya nos dio una clave y la vamos a entender más ahora sí con lo que viene. Un adventista. Ahora, recuerden que leímos que la clase representada por la Virgen fatuas no está formada de hipócritas, que las fatuas no son hipócritas, que defienden la verdad, que son atraídos por, la respetan la verdad, la defienden y son atraídos por los que la predican, pero son fatuas. Ahora, un adventista que es hipócrita, recuerde, las fatuas son hipócritas, no son hipócritas. Pero si encontramos un adventista que es hipócrita, que no se compromete en la obra de reforma que acabamos de explicar antes, y entonces dice, bueno, el reino de los cielos no es comida ni bebida, está contento con Levítico 11 y defiende Levítico 11. No tiene el discernimiento para saber que Levítico 11 constituye a una de las leyes que dice Ezequiel 20:25 que fueron dadas por cuanto se rebelaron contra mí. Para esos, para esos que no querían obedecer, queremos fastidio con el maná y todo eso, a eso fue que Dios dijo, bueno, estos rebeldes démosle Levítico 11 para que no se mueran tan ramas nocivas. Y muchos hoy no entienden eso todavía. Entonces, un adventista que es hipócrita, que no le interesa la obra de reforma, porque eso es ser fanático, y dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, Dios mira el corazón, no mira la ropa. Dios conoce mi herencia pecaminosa que no puedo cambiar, por lo tanto, es imposible alcanzar ahora victoria sobre el pecado, que el sábado no le respeta en sus extremos y no lo respeta en muchas ocasiones ni siquiera externamente. Por la mañana va al culto y por la tarde se va a bañar al mar, a la playa, etcétera, o se va para el restaurante. Yo pregunto, ¿ese adventista es prudente o fatuo?
¿Prudente o fatuo? Y bueno, no alcanzo a escuchar la respuesta. Factos. Ninguno. No. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me repite, por favor? Son factos. Ninguno de los dos. No. No, ni siquiera fatuo. Porque no ve que los fatuos no son hipócritas. No ve que los fatuos participan en la obra de reforma. No ve que las fatuas son atraídas a quienes predican la verdad. Este adventista que tiene esas características no es ni fatuo, se nos salió de la parábola. Nos toca buscarlo en la otra parábola de iglesia, SNN. No lo vamos a encontrar en las ovejas y los cabritos porque es para el día final. No vamos a encontrar es en la entidad que representa el trigo y la cizaña y lo encontramos como cizaña. ¿Mm? Ahora, les comenté y con esto vamos a terminar porque el tiempo se nos fue y bueno, tendremos otras 2 sesiones porque este estudio es especial. ¿Sí? La trilla y zarandeo son para probar la fe y efectuar el sellamiento. ¿Por qué traigo trilla y zarandeo? Correcto. Porque la trilla y el zarandeo es para separar el trigo de la cizaña. ¿Correcto? Y resulta que, escuchen bien por favor, repasen la parábola del trigo y la cizaña y encontrarán que la cizaña no va a sufrir ni trilla ni a probar la fe. ¿Y qué se le prueba a un desobediente? ¿Qué se le prueba? No tiene nada que probarle. Por eso es que en la parábola del trigo y la cizaña dice que la cizaña queda en el campo para ser tratada y quemada. Lo que se trae a la era y los que conocemos este proceso de trilla en el método arcaico de zarandeo, yo me crié en campos de trigo, donde no había las combinadas y donde era con los métodos rudimentarios aún bíblicos, y entendemos bien lo que es trilla y zarandeo. Se cortan las gavillas, se arman las gavillas, se trae a la era con un poco una cañita de paja y ahí viene la espiga, y entonces, en primer lugar, hay la trilla. Y la trilla es que con un animal en una construcción así redonda, con un sistema de trapiche, el animal empieza a dar vueltas y darle para desprender el grano de esa cañita de paja. Si no hay un animal, entonces a garrote se desprende el grano adentro. Eso es lo que se llama trilla. Entonces, con un trincho, con un tenedor, hay que sacar esa paja y tirarla afuera. Pero ahora falta el zarandeo. Falta el meter eso en la zaranda y empezar a zarandear. La cizaña no va a sufrir ni trilla ni zarandeo. ¿Qué se le...? No, es que esa es la obediencia. Por eso es que las fatuas, fíjese, las fatuas y las prudentes, ambas participan de la obra de reforma, externamente. Pero hay que colocar la trilla y el zarandeo para ver quién obedece por fuera nomás o quién obedece por dentro. ¿Quién tiene la apariencia? Pero ¿quién lo es de verdad? Y eso lo determina la trilla y el zarandeo. Entonces, ese adventista, y quiere el Señor y me asiste la confianza que quienes están conectados, ninguno sea cizaña. Y pues el Señor, si somos todavía fatuos inclusive, el Señor en su bondad, el milagro del Evangelio hace que podamos cambiarnos de bando y dejar de ser cizaña y pasar a ser trigo. Muy bien. Así es de que aquí viene la diferencia entonces, viene diferencia en el tiempo, en la esencia y en el número. Ya expliqué esto que estamos colocando en pantalla. La trilla y el zarandeo vendrán solo para los que tengan apariencia de trigo, para ver si tiene contenido por dentro o apenas es un grano vano. Los que están participando de una obra de reforma y la cizaña, como ya explicamos, se queda en el campo, no sufre proceso de limpieza. Entonces, hemos encontrado la identidad de ese que es hipócrita, que no respeta la verdad, que dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Hemos encontrado la identidad.
no es ni fatuo, por supuesto, mucho menos prudente, lamentablemente es cizaña. Y bueno, el Señor hace un llamado para todos, ¿verdad? Muy bien. Así es de que eso es lo que hemos estado explicando, la diferencia entre estas dos parábolas en el tiempo, porque la primera corre a través de la historia, desde Caín y Abel se aplica la parábola de la cizaña y el trigo, pero las 10 vírgenes es solamente para el... O sea, trigo y cizaña incluye a todos los miembros adventistas del séptimo día, 24 millones. La segunda, solo los que se comprometen, por lo menos externamente, con una obra de reforma. Permítame, doy aquí una ilustración que nos ayude a entender esto. Comparemos el ente total adventista del séptimo día, 24 millones en el mundo, con la Vía Láctea. Ok, esa Vía Láctea contiene trigo y cizaña. Pero la parábola de las 10 vírgenes es la constelación del Orión. ¿Están entendiendo, verdad? Y la constelación del Orión, pues es un grupo mucho más pequeño, pero que está dentro de la Vía Láctea. Hay unas cuantas constelaciones, está la Osa Mayor, la Osa Menor, están las Pléyades, está bueno, etcétera. Entonces, la Vía Láctea es Iglesia Adventista del séptimo día, aplicación, parábola, trigo y cizaña. Pero las 10 vírgenes son la gente que toma la iniciativa de comprometerse en el movimiento de reforma, movimiento, dije, no dije institución, en la realidad, en la esencia, por lo menos por fuera. Entonces ese es el grupo que son las 10 vírgenes que salen a recibir al esposo. Muy bien. Bueno, creo que debemos parar aquí. Debemos parar aquí. Pero déjenme, hermanos, ya el tiempo se nos fue. Déjenme dejarles unas preguntas para el miércoles, de cosas bien conocidas y otras de pronto vamos a revisarlas. Ya quedó contestado. ¿Cuántas salieron a recibir al esposo? Bueno, ¿cuántas eran las vírgenes? 10. De paso, un elemento cortico aquí. Interesante que son 10. ¿Por qué Jesús usó el número 10? Bueno, con base, y esto nos da un poco más de fuerza, y este es un asunto que no es inspirado, pero que ayuda por ser histórico. Resulta que 10 son el número de personas que los judíos usan como mínimo para fundar una sinagoga. Los fundadores de cualquier causa siempre son los pioneros, los fundadores son los que le ponen más el corazón a la cosa. Entonces, cuando Jesús dijo 10 vírgenes, yo veo ahí, dentro de este contexto que estamos explicando, que Jesús dijo, en otras palabras, esto no es para toda la iglesia, por eso no estoy hablando de 7, no estoy hablando de 12. Aunque 10 también en la Biblia es lo completo. Pero dijo, es un grupo que toma más en serio las cosas, así como 10 son los que toman más en serio cuando se trata de fundar una sinagoga en este tiempo judío, entre los judíos. Muy bien. Preguntas. ¿Cuántas eran? 10. ¿Cuántas salieron a recibir al esposo? Todas. Bien. ¿Cuántas eran vírgenes? ¿Cuántas tenían aceite? O sea, ¿y cuál es el aceite? ¿Cuál fue la diferencia en esencia entre las vírgenes prudentes y las fatuas? ¿Cuántas se durmieron? ¿Cuántas se despertaron? ¿A qué hora se despertaron? Resolveremos eso en la próxima reunión con la ayuda del Señor. Queridos hermanos, el Señor nos acompañe, nos bendiga, nos ayude para poder realmente estar en lo que debemos estar. ¿Sí? Y rogarle al cielo, comprometernos
decidir que vamos a formar parte de las vírgenes prudentes. Oremos. Nuestro Dios y Padre, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu palabra, porque ella alumbra, como ella misma nos dice, y hace entender a los sencillos. Danos esa humildad y esa sencillez de corazón y esa hambre y sed de justicia que nos hace poseedores de esa palabra que tú has enviado para salvación. Ruego para cada uno de mis hermanos que en este momento está orando en esta reunión, también por sus familias, por aquellas personas con quienes tienen contacto para que puedan ser heraldos de tu causa con todos los que los rodean. Guíanos en fe y en justicia, gracias por escucharnos. Quedamos en tus manos agradecidos por tus misericordias que las has prometido y comprometido a darlas cuando las pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.